La mañana de Navidad comenzó con el sonido familiar de mi teléfono vibrando sobre la mesita de noche. Eran apenas las 7 de la mañana cuando vi el nombre de mi hijo Emiliano en la pantalla. Por un momento, mi corazón se llenó de esa calidez que solo una madre puede sentir al pensar que su hijo la llamaba para desearle feliz Navidad. ¡Qué ingenua fui! Buenos días, mamá. Mirela me pidió que te enviara esto para la cena de hoy. Ni un saludo navideño, ni un ¿cómo amaneciste?, ni siquiera un tono afectuoso. Solo esa frase seca como el desierto, seguida de una imagen que me heló la sangre más que el viento invernal que golpeaba mi ventana. La fotografía mostraba una lista escrita con la perfecta caligrafía de mi nuera. Una lista que parecía el menú de un restaurante de 5 estrellas, pero que en realidad era una orden, una exigencia disfrazada de petición navideña. Para la cena de Navidad, lista de platos requeridos: pavo relleno con nueces y arándanos, 15 libras mínimo, pierna de cerdo glaseada con miel y mostaza, salmón ahumado con eneldo, lasaña de espinacas y ricota, ensalada César con crutones caseros, puré de papas con mantequilla europea, verduras asadas con hierbas finas, pan artesanal recién horneado, salsa de arándanos casera, gravy de pavó, tiramisú para 12 personas, cheesecake de frutos rojos, flan napolitano, vino tinto reserva. Especial, champagne para el brindis. Al final de esa extensa lista, una nota que me atravesó como una daga. Postdata, esperamos que todo esté listo para las 7 de la noche. Toda mi familia también vendrá, mis padres y mis hermanos, así que calcula para 18 personas. Gracias. 18 personas. Como si yo fuera un servicio de catering contratado para la ocasión. Como si mis 70 años, mi artritis en las manos, mi presión alta y mi corazón cansado no significaran nada. Como si el hecho de ser la abuela, la madre, la matriarca de esta familia me convirtiera automáticamente en su esclava personal. Me quedé allí, sentada en el borde de mi cama, sosteniendo ese teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia tan profunda que me quemaba por dentro. Una rabia acumulada durante años de ser tomada por sentada, de ser tratada como un recurso inagotable en lugar de como un ser humano con sentimientos y limitaciones. Miré nuevamente esa lista infernal y calculé mentalmente los costos. El pavó de 15 libras costaría al menos $80. El salmón ahumado, otros 100. Los ingredientes para 3 postres diferentes, mínimo $150 más. Sin contar el vino, el champagne, todos los demás ingredientes frescos que Mirela exigía con tanta naturalidad. Estábamos hablando de más de $600 solo en ingredientes, sin mencionar las horas de trabajo que me tomaría preparar semejante banquete. Recordé las palabras que Mirela me había dicho apenas 3 meses atrás, cuando le presté $2,000 para el pago inicial de su nueva camioneta. Ay, suegra, usted es tan generosa. Nosotros nunca la vamos a olvidar. Mentiras. Todo mentiras envueltas en sonrisas falsas y abrazos calculados. ¿Cuántas veces había vaciado mi cuenta de ahorros para ayudarlos? ¿Cuántas veces había cancelado mis propios planes para cuidar de sus caprichos? El año pasado les di $3,000 para las vacaciones en Cancún que tanto deseaban. Hace 6 meses, otros 1,500 para la fiesta de cumpleaños de mi nieto en ese salón carísimo que Mirela había escogido. Y ahora, esta lista despiadada llegaba a mis manos como si yo fuera su empleada doméstica. El teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Emiliano. Mamá, Mirela dice que si necesitas dinero para comprar todo, podemos ayudarte después. Pero por favor, no nos decepciones hoy. Podemos ayudarte después. Como si mi dinero fuera un préstamo eterno que nunca necesitara ser devuelto. Como si mis 70 años de vida me hubieran enseñado a ser ingenua ante promesas que jamás se cumplirían. Como si no recordara las docenas de veces anteriores que había escuchado esas mismas palabras vacías. No nos decepciones. Como si todas las navidades anteriores hubieran sido una decepción. Como si los últimos 15 años preparando cenas navideñas para su familia hubieran sido insuficientes. Como si mi amor incondicional fuera algo que se pudiera comprar con promesas vacías de reembolso. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas, no por la edad, sino por la indignación que corría por mis venas como lava ardiente. Caminé hacia la cocina, donde durante décadas había creado memorias familiares, donde había enseñado a Emiliano a hacer galletas cuando tenía 5 años,
donde había consolado sus desamores adolescentes con chocolate caliente y abrazos infinitos. Ahora, esa misma cocina se había convertido en el símbolo de mi esclavitud voluntaria. El lugar donde se esperaba que realizara milagros culinarios bajo demanda, sin consideración alguna por mi tiempo, mi dinero o mi dignidad. El lugar donde Mirela esperaba que yo transformara su lista de exigencias en un festín real, como si fuera su genio personal de la lámpara maravillosa. Mis manos temblaron al sostener nuevamente el teléfono, leyendo una y otra vez esa lista despiadada. 18 personas esperando que una mujer de 70 años preparara un banquete digno de un hotel de lujo. Toda la familia de Mirela vendría a disfrutar del trabajo de mis manos artríticas, mientras ella se llevaría todo el crédito como la nuera perfecta que organizó tan bella celebración navideña. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me invadieran como una marea nostálgica. Recordé aquella primera Navidad después de que Emiliano se casó con Mirela, hace 15 años. Yo estaba tan emocionada de tener una nuera, una hija que nunca tuve. Había soñado durante meses con esa cena navideña perfecta que los uniría como familia. Gasté $300 de mis ahorros para comprar el mejor pavó que encontré, importado y orgánico. Pasé 3 días enteros preparando cada detalle: el relleno con castañas que había aprendido de mi madre, las papas gratinadas con queso gruyere, el flan de vainilla que era la especialidad de mi abuela. Mis manos trabajaron incansablemente, pelando, picando, amasando, horneando. La casa olía a canela y amor maternal. Cuando llegaron esa noche, Mirela llevaba un vestido rojo precioso que yo sabía había costado más de $500. Se sentó a la mesa como una reina esperando ser servida, mientras yo corría de la cocina al comedor, asegurándome de que todo estuviera perfecto. «Está delicioso, suegra», me dijo con una sonrisa que ahora se era calculada. «Usted cocina mejor que cualquier chef». Esas palabras me llenaron de orgullo en aquel momento. Creí que había encontrado mi propósito: ser la matriarca que mantuviera unida a esta familia a través de la comida y el amor incondicional. Qué ciega estuve al no ver que solo estaba siendo evaluada por mi utilidad. Al año siguiente, la lista de invitados creció. «Suegra, mis padres quieren venir también», me dijo Mirela con esa voz melosa que usaba cuando necesitaba algo. «Y mis hermanos con sus esposas. Seremos como 20 personas, pero usted cocina tan rico que seguro no le molesta». Por supuesto que no me molesté. Gasté $500 esa vez. Trabajé durante 4 días seguidos hasta que mis pies se hincharon como globos. Cada año, las expectativas crecían. Cada año, yo me esforzaba más. La Navidad se convirtió en una competencia conmigo misma por superar la cena anterior. Mirela comenzó a traer amigas para presumir: «Miren lo que prepara mi suegra. Es increíble, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha suerte». Yo sonreía orgullosa mientras servía a 30 personas, ignorando el dolor en mi espalda y la fatiga que me consumía. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Las peticiones se volvieron más específicas, más exigentes. «Suegra, este año necesitamos que haga esa lasaña que le quedó tan buena la vez pasada. Y también el salmón, pero asegúrese de que sea salmón del Atlántico, el del Pacífico no nos gusta». Las sugerencias se convirtieron en órdenes disfrazadas de cumplidos. Luego vinieron las críticas constructivas. «El pavó estuvo un poquito seco, suegra. La próxima vez podría intentar con una receta diferente». «Oh, a los niños no les gustó tanto el puré, tal vez con más mantequilla». Cada comentario era una puñalada envuelta en papel de regalo. El momento más doloroso llegó hace 3 años, cuando escuché a Mirela hablando por teléfono con su hermana mientras yo lavaba los platos en la cocina. «Sí, claro que vamos a casa de la suegra para Navidad. Es gratis y ella hace toda la comida. Nosotros solo tenemos que llegar y comer. Es como tener un restaurante personal». Se rió con esa risa cristalina que antes me parecía melodiosa. «Lo mejor es que ella paga todo. Nunca nos pide ni un centavo». Esas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Un restaurante personal. Eso era lo que había llegado a ser para ella. No una suegra querida, no una segunda madre, no la abuela amorosa de sus hijos. Solo una proveedora de servicios gratuitos que trabajaba sin descanso para su comodidad. Recordé todas las veces que había cancelado mis propios planes navideños para complacerlos.
El viaje a España que tanto quería hacer con mi hermana Ivone, cancelado porque no podemos tener Navidad sin ti, suegra. La invitación de mi amiga Teresa para pasar las fiestas en su casa de campo, rechazada porque la familia te necesita, Isaura. Y los gastos. Dios mío, los gastos que se habían acumulado a lo largo de los años. No solo la comida navideña, sino todos los pequeños favores que Mirela me pedía durante el año. Suegra, necesitamos ayuda con el pago de la escuela de los niños. Suegra, se nos descompuso el aire acondicionado. Suegra, queremos cambiar los muebles de la sala. Siempre con esa sonrisa, siempre con promesas de devolver el dinero cuando mejore nuestra situación económica. Calculé mentalmente y me di cuenta de que había gastado más de $30,000 en los últimos 5 años solo en ayudas para Emiliano y Mirela. $30,000 de mi modesta pensión, de los ahorros que había juntado trabajando como secretaria durante 40 años. Dinero que podría haber usado para viajar, para arreglar mi casa, para tener una vejez más cómoda. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la falta de respeto, la manera en que me habían convertido en algo que se daba por sentado. Como el aire que respiramos o el agua que sale del grifo, siempre disponible, nunca valorado, nunca agradecido realmente. Miré nuevamente el teléfono y esa lista maldita. Esta vez, algo diferente sucedió en mi interior. Una llama pequeña pero feroz comenzó a encenderse en lo más profundo de mi ser. Una llama que llevaba años esperando el momento perfecto para convertirse en un incendio de dignidad y autorrespeto. Caminé hasta el espejo del baño y me miré fijamente. Vi a una mujer de 70 años, con arrugas que contaban historias de amor y sacrificio, con ojos cansados pero que aún brillaban con inteligencia. Isaura Rivas, me dije en voz alta, ¿cuándo fue la última vez que alguien te preguntó qué querías tú para Navidad? La pregunta que me hice frente al espejo resonó en mi mente como un eco doloroso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería yo para Navidad? La respuesta era devastadora. Nunca. En 15 años de matrimonio de Emiliano, nadie había considerado mis deseos, mis sueños, mis necesidades para estas fechas especiales. Volví a la cocina y abrí el cajón donde guardaba las cuentas del mes. Saqué los estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses y los extendí sobre la mesa como un detective analizando evidencias de un crimen. Los números no mentían. En octubre había transferido $800 para los útiles escolares urgentes de mis nietos. En noviembre, $1,200 para la reparación del carro de Emiliano. En diciembre, $500 para los regalos navideños que Mirela quería comprar pero no alcanzaba el presupuesto. $2,500 en solo 3 meses. Casi la mitad de mi pensión mensual, que es de $1,800. Vivía prácticamente con $900 al mes para cubrir mis propios gastos, medicamentos, comida, servicios, ropa. Mientras tanto, Mirela se compraba carteras de diseñador y Emiliano cambiaba de teléfono celular cada 6 meses. Abrí el álbum de fotos que guardaba en el cajón de la cocina. Las primeras imágenes me mostraron una mujer diferente. Yo, a los 55 años, sonriendo radiante en la fiesta de graduación de Emiliano. Llevaba un vestido verde esmeralda que me había comprado especialmente para esa ocasión, y mi cabello lucía un corte moderno que me hacía ver elegante y sofisticada. En esa época aún me daba el lujo de ir al salón de belleza cada mes, de comprarme ropa nueva, de cuidar mi apariencia. Pasé las páginas lentamente, viendo cómo mi imagen se transformaba a través de los años. En las fotos de las primeras Navidades con Mirela, yo aparecía arreglada, maquillada, llevando outfits cuidadosamente seleccionados. Pero conforme avanzaban los años, mi apariencia se volvía más descuidada, más cansada. En las últimas fotos navideñas aparezco como una sombra en el fondo, sirviendo comida, limpiando mesas, siempre trabajando mientras los demás sonreían para la cámara. En la foto del año pasado, estoy parada junto al horno, con un delantal manchado y el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Mis manos sostienen una bandeja pesada mientras todos los demás están sentados en la mesa, brindando con copas de vino que yo había pagado. Ni siquiera estoy mirando a la cámara porque estaba demasiado ocupada asegurándome de que no faltara nada en la mesa. Esa imagen me partió el corazón. ¿Cuándo había dejado de ser la invitada de honor en mi propia casa para convertirme en la empleada doméstica? ¿Cuándo había aceptado que mi lugar en las celebraciones familiares era detrás de la estufa en lugar de en la cabecera de la mesa? Recordé vívidamente la Navidad de hace 2 años,
cuando mi presión arterial se disparó por el estrés de preparar la cena para 25 personas. Estaba mareada, con dolor de cabeza, y le pedí a Mirela si podía ayudarme aunque fuera con los postres. Su respuesta fue como una bofetada. «Ay, suegra, usted sabe que yo no soy buena cocinando. Además, a todos nos gusta más como le queda a usted. No se preocupe, después de la cena yo ayudo con los platos». Mentira. Después de la cena se fue directo al sofá con una copa de vino mientras yo pasé 3 horas lavando vajilla. Busqué en el álbum las fotos de mis propias navidades de la infancia. Ahí estaba mi madre, Gloria, sentada en la cabecera de nuestra modesta mesa, con una sonrisa serena mientras mis hermanos y yo la rodeábamos con amor genuino. Ella nunca tuvo que cocinar para 30 personas, nunca tuvo que gastar sus ahorros en caprichos ajenos, nunca tuvo que mendigar respeto en su propia casa. Mi madre murió a los 68 años, justo la edad que tengo ahora. En sus últimos años, nosotros, sus hijos, nos turnábamos para visitarla, para llevarle flores, para preguntarle qué necesitaba. Jamás se nos ocurrió enviarle una lista de exigencias por WhatsApp. El contraste me resultó tan doloroso que tuve que cerrar el álbum. Miré el reloj de la pared. Eran las 9 de la mañana. Si fuera cualquier otra Navidad, a esta hora ya estaría en el supermercado, empujando un carrito lleno de ingredientes caros, calculando mentalmente cómo estirar el presupuesto para cubrir todas las exigencias de Mirela. Después pasaría el resto del día como una esclava en mi propia cocina, preparando un festín que otros disfrutarían mientras yo serviría plato tras plato con una sonrisa forzada. Pero algo había cambiado en mi interior. Esa llama de dignidad que había comenzado a encenderse ahora ardía con más fuerza. Tomé el teléfono nuevamente y leí por tercera vez la lista de Mirela. Esta vez, en lugar de sentir angustia, sentí una claridad extraña y liberadora. Caminé hasta mi pequeño escritorio y saqué una hoja de papel blanco. Con mi mejor caligrafía, comencé a escribir una lista diferente. Una lista que llevaba años esperando escribir, pero que nunca había tenido el valor de poner en papel. Lista de cosas que Isaura Rivas quiere para Navidad. Respeto. Consideración. Que alguien me pregunte cómo estoy. Que alguien se preocupe por mis sentimientos. Que alguien valore mi esfuerzo. Que alguien me trate como una persona, no como un servicio gratuito. Una disculpa sincera por años de aprovecharse de mi generosidad. Una Navidad donde yo también pueda sentarme a disfrutar en lugar de servir. Mientras escribía, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. Por primera vez en 15 años, estaba poniendo mis necesidades por escrito, dándoles la importancia que merecían. Doblé cuidadosamente mi lista y la guardé en el bolsillo de mi bata. Sentí como si hubiera escrito mi declaración de independencia después de años de esclavitud emocional. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de audio de Mirela, su voz dulce y manipuladora llenando mi cocina silenciosa. «Hola, suegrita bella. Espero que ya haya visto la lista que le mandó Emiliano. Sé que es mucho, pero usted es la única que cocina tan delicioso como para hacer feliz a toda la familia. Mis padres están súper emocionados de probar su famoso pavó. Ya les conté que usted es la mejor cocinera del mundo». Hizo una pausa teatral. «Ah, y por favor, si puede hacer el tiramisú sin café porque a mi hermana no le gusta, se lo agradecería muchísimo. Usted es un amor». Un amor. Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era amor lo que sentía Mirela por mí. Era conveniencia, comodidad, aprovechamiento. El amor verdadero no viene acompañado de listas de exigencias. El amor verdadero pregunta antes de pedir. El amor verdadero ofrece ayuda en lugar de demandar servicios. Caminé hasta mi habitación y abrí el armario. Al fondo, envuelto en papel de seda, estaba el vestido que había comprado hace 3 años para la boda de la hija de mi amiga Teresa. Era un vestido precioso color vino, elegante pero cómodo, que me hacía sentir digna y hermosa. Lo había usado solo una vez porque después de esa compra me sentí culpable por gastar dinero en vanidades cuando Emiliano y Mirela necesitaban tanto. Saqué el vestido y lo extendí sobre la cama. Me quité la bata vieja y me lo probé frente al espejo. La tela caía perfectamente sobre mi figura, y el color realzaba mis ojos grises. Me veía como la mujer que había sido antes de convertirme en la sirvienta personal de mi nuera. Me veía como Isaura Rivas, no como la suegra que cocina gratis.
Busqué en el cajón de mi tocador y encontré el labial rojo que había comprado junto con el vestido. Me lo apliqué lentamente, viendo cómo transformaba mi rostro. Cada gesto era un acto de rebelión contra los años de autonegligencia, contra la costumbre de ponerme al final de la lista de prioridades. El teléfono sonó. Era Emiliano. Esta vez decidí contestar. Hola, mamá. ¿Ya viste el mensaje de Mirela? Espero que no tengas problema con el tiramisú sin café. Ya sabes cómo es de especial para comer. Su tono era casual, como si estuviera pidiendo el clima del día. Emiliano, dije con una voz más firme de lo que había usado en años. Necesito preguntarte algo. ¿Tú sabes cuánto cuesta preparar una cena para 18 personas? Hubo una pausa incómoda. No mamá, no me he puesto a calcularlo. Pero tú siempre lo has hecho tan bien. Son más de $600 solo en ingredientes, hijo. Sin contar mi tiempo, mi esfuerzo, mi salud. ¿Sabes cuánto es mi pensión? Mamá, ¿por qué me preguntas eso? Si necesitas dinero para la comida, ya te dijimos que me ayudarían después, lo interrumpí. Como todas las veces anteriores. Emiliano, en los últimos 5 años he gastado más de $30,000 ayudándolos a ustedes. $30,000 que eran para mi vejez, para mis medicamentos, para mi tranquilidad. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, su voz sonó defensiva. Mamá, nosotros nunca te obligamos a darnos dinero. Tú siempre ofreciste ayudarnos. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. ¿Ofrecer? ¿Cuándo exactamente ofrecí convertirme en su empleada doméstica gratuita? ¿Cuándo ofrecí vaciar mis ahorros para financiar sus caprichos? ¿Cuándo ofrecí trabajar como esclava en mi propia cocina mientras ustedes se sientan como reyes en mi mesa? Mamá, estás exagerando. Nosotros siempre te hemos agradecido. ¿Agradecido? ¿Con palabras bonitas mientras me siguen exprimiendo como un limón? Emiliano, ¿sabes qué día es hoy? Es Navidad, y lo único que he recibido de mi familia es una lista de exigencias. Ni un abrazo, ni un regalo, ni siquiera un «Feliz Navidad». Mamá, ¿cómo te sientes? La voz de mi hijo se volvió más pequeña. Mamá, claro que te deseamos Feliz Navidad. Es que estamos ocupados preparándonos para la cena. La cena que yo voy a preparar, que yo voy a pagar, que yo voy a servir mientras ustedes disfrutan. Dime algo, hijo. ¿Cuándo fue la última vez que tú o Mirela cocinaron para mí? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar a su casa sin pedirme que llevara la comida? El silencio se alargó hasta volverse doloroso. Sabía que Emiliano estaba procesando preguntas que nunca se había hecho. Preguntas incómodas que revelaban años de egoísmo disfrazado de tradición familiar. Mamá, no entiendo por qué estás tan molesta. Siempre has disfrutado cocinar para la familia. ¿Disfrutado? ¿Tú crees que disfruto trabajar durante 12 horas seguidas para que ustedes lleguen, coman y se vayan? ¿Crees que disfruto gastar la mitad de mi pensión en una cena que ustedes dan por sentada? ¿Crees que disfruto ser tratada como personal de servicio en mi propia casa? Por primera vez en la conversación, escuché incertidumbre en su voz. Mamá, nosotros no te tratamos como personal de servicio. Eres parte de la familia. ¿Parte de la familia? Emiliano, los miembros de la familia se sientan juntos en la mesa. Los miembros de la familia comparten los gastos. Los miembros de la familia se preocupan unos por otros. Yo soy la empleada que trabaja gratis para que ustedes se diviertan. Colgué el teléfono con las manos temblando, no de miedo, sino de la adrenalina que produce decir la verdad después de años de silencio. Por primera vez en 15 años, había puesto límites. Por primera vez en décadas, había defendido mi dignidad. Miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer diferente. El vestido vino, el labial rojo, pero sobre todo, la expresión de determinación en mis ojos. Isaura Rivas había despertado de su largo sueño de complacencia y estaba lista para reclamar su vida. Después de colgar el teléfono, un silencio extraño llenó mi casa. Era un silencio diferente al que había experimentado en años. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio poderoso de una decisión tomada. Caminé hasta la cocina con pasos firmes,
sintiendo como el vestido vino se movía con elegancia a mi alrededor, recordándome quién era realmente Isaura Rivas. Abrí la despensa y miré todos los ingredientes que había comprado durante la semana pasada con la ilusión de preparar una cena navideña especial. Había gastado $200 en productos gourmet, aceite de oliva extra virgen, quesos importados, especias caras, vino para cocinar. Todo comprado con la esperanza de crear una velada memorable para mi familia. Una familia que me había reducido a una lista de WhatsApp. Tomé una bolsa de papel grande y comencé a meter todos esos ingredientes caros. Si Mirela quería su cena de restaurante de 5 estrellas, podía ir a comprársela ella misma. Cada producto que metía en la bolsa era un acto de liberación. El jamón serrano de $80. Las nueces de macadamia de $30. El queso parmesano auténtico de $40. Productos que mi modesta pensión no debería estar financiando para el capricho de una mujer que ganaba el doble que yo. El teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primero Emiliano, luego Mirela, luego números que no reconocía pero que seguramente eran de la familia de ella. Dejé que sonara. Por primera vez en años, yo controlaba mis propios tiempos. Yo decidía cuándo y con quién hablar. Subí a mi habitación y saqué de mi closet la maleta pequeña que había usado para mi último viaje hace 5 años. La abrí sobre la cama y comencé a doblar cuidadosamente algunas de mis mejores ropas. El vestido negro que usé para la graduación de mi nieta. La blusa de seda que compré para mi cumpleaños número 65, pero que nunca estrené porque era muy elegante para estar en casa. Los zapatos cómodos pero lindos que había guardado para una ocasión especial que nunca llegaba. Mientras empacaba, los recuerdos se agolparon en mi mente como una película en cámara rápida. Recordé a mi madre contándome historias de su propia suegra, una mujer imponente llamada Esperanza que jamás permitió que la faltaran al respeto. Una mujer que no se respeta a sí misma, no puede esperar respeto de otros, me decía mi madre. ¿Cuánta razón tenía? Pensé en mis amigas del club de lectura, especialmente en Teresa, que había enviudado hace 3 años y que ahora viajaba por el mundo con la pensión de su esposo. Isaura, me había dicho la última vez que nos vimos, tú necesitas vivir para ti misma. Tus hijos ya son adultos, ya formaron sus vidas. Ahora te toca a ti. En ese momento pensé que Teresa exageraba, que era egoísta pensar así. Ahora entendía que era la mujer más sabia que conocía. Bajé nuevamente a la cocina y abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Saqué mi libreta de ahorros y la revisé cuidadosamente. A pesar de todos los préstamos familiares, todavía me quedaban $8,000. Dinero que había estado guardando por si acaso, pero que nunca me atrevía a gastar en mí misma. Dinero que merecía ser usado para mi felicidad, no para financiar las vacaciones de otros. Tomé mi laptop vieja y la encendí. Hacía meses que no la usaba porque siempre estaba ocupada cocinando, limpiando o resolviendo los problemas financieros de Emiliano y Mirela. Entré a mi correo electrónico y encontré el mensaje que Teresa me había enviado hace 2 semanas. Isaura, querida, todavía tienes tiempo para acompañarme a Costa Rica. Encontré un hotel precioso frente al mar, muy económico. Solo serían $500 por una semana. Piénsalo, necesitas unas vacaciones. $500. Menos de lo que había gastado en la última emergencia de mi hijo. Menos de lo que me habría costado la cena navideña de esta noche. Sin pensarlo 2 veces, le escribí a Teresa. Querida amiga, acepto tu invitación. Podemos salir hoy mismo. Mientras esperaba su respuesta, preparé café en mi cafetera francesa, la que había comprado hace años pero que rara vez usaba porque siempre tenía prisa. Serví el café en mi taza de porcelana favorita, la que había heredado de mi abuela, y me senté en mi sillón preferido junto a la ventana. Por primera vez en meses, me permití el lujo de disfrutar el momento presente sin preocuparme por las necesidades de otros. El café sabía diferente cuando se tomaba sin culpa. Sabía a libertad, a decisiones propias, a tiempo recuperado. Miré por la ventana y vi a mis vecinos decorando sus casas, preparándose para sus propias celebraciones navideñas. Me pregunté cuántos de ellos tenían familias que los valoraban de verdad, que los trataban como personas y no como proveedores de servicios. Mi laptop emitió el sonido de un mensaje nuevo. Teresa había respondido, Isaura. ¡Qué alegría! Sí, podemos salir hoy. Hay un vuelo a las 6 de la tarde. Te paso a buscar a las 3. Por fin vas a vivir una aventura para ti sola.
Una aventura para mí sola. Esas palabras resonaron en mi corazón como música celestial. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo únicamente para mi placer, sin considerar las necesidades o opiniones de otros? La respuesta era dolorosa. Nunca. Desde que me casé a los 20 años, mi vida había sido una sucesión de decisiones tomadas en función de otros. Mi esposo, mis hijos, mis nietos, mi nuera. Reservé el vuelo usando mis propios ahorros, sintiendo una mezcla de miedo y emoción que no experimentaba desde mi juventud. 8 días en Costa Rica, frente al mar, durmiendo hasta tarde, comiendo lo que se me antojara, leyendo los libros que había postergado, caminando por la playa sin prisa. 8 días de Isaura Rivas, no de la mamá de Emiliano o la suegra que cocina rico. El teléfono siguió sonando intermitentemente, pero yo me había desconectado de esa realidad tóxica. Terminé mi café lentamente, saboreando cada sorbo como si fuera el primer café de mi nueva vida. Porque en cierto modo, lo era. Subí nuevamente a mi habitación y agregué a la maleta mi libro favorito, mi protector solar, y esa bikini que había comprado hace 2 años en un impulso, pero que nunca me atreví a usar porque ya estoy muy vieja para esas cosas. A los 70 años, finalmente había decidido que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir para una misma. Mientras cerraba la maleta, pensé en el shock que se llevarían Emiliano y Mirela cuando llegaran a mi casa a las 7 de la noche. Imaginé sus caras al encontrar la mesa vacía, sin el banquete que habían dado por sentado. Imaginé su confusión al leer la nota que estaba a punto de escribir. Una nota que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra relación. Tomé una hoja de papel elegante, de las que guardaba para ocasiones especiales, y comencé a redactar el mensaje más importante de mi vida adulta. Un mensaje que tomaría menos de 5 minutos escribir, pero que había tardado 70 años en encontrar el valor para expresar. Con la pluma en mi mano temblorosa, no por nervios sino por la adrenalina de la libertad, comencé a escribir la carta que cambiaría todo. Cada palabra que plasmaba en el papel era un pedazo de mi alma que finalmente encontraba voz después de años de silencio. Querida familia, escribí con mi mejor caligrafía. Cuando lleguen esta noche esperando encontrar la cena que exigieron por WhatsApp, encontrarán solamente esta carta. No soy su empleada doméstica. No soy su cocinera personal. No soy un cajero automático que dispensa dinero y favores sin límite. Soy Isaura Rivas, una mujer de 70 años que se cansó de mendigar respeto en su propia casa. Hice una pausa para secar las lágrimas que caían sobre el papel. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía físico. Continué escribiendo. Durante 15 años he vaciado mi cuenta bancaria, mi energía y mi dignidad para complacerlos. He gastado más de $30,000 de mis ahorros en sus emergencias, caprichos y exigencias. He trabajado como esclava en mi propia cocina mientras ustedes se comportaban como huéspedes de hotel que no pagan la cuenta. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez pude ver que era Mirela. Su fotografía de contacto mostraba esa sonrisa perfecta que había aprendido a descifrar como pura manipulación. Dejé que sonara mientras continuaba escribiendo mi declaración de independencia. Hoy recibí una lista de 18 platos que debía preparar, como si fuera el menú de un restaurante. Una lista que me costaría más de $600 y 12 horas de trabajo físico agotador. Una lista enviada sin preguntarme si podía, si quería, o si tenía otros planes para mi Navidad. Porque resulta que yo también tengo derecho a tener planes propios. Recordé las palabras exactas de la lista de Mirela y sentí nuevamente esa punzada de indignación. La forma casual en que había asumido que yo estaría disponible, la manera en que había agregado a toda su familia sin consultarme, la postdata fría exigiendo que todo estuviera listo a las 7. Como si yo fuera una máquina programada para satisfacer sus deseos. Cuando mi esposo murió hace 10 años, continué escribiendo, prometí que dedicaría el resto de mi vida a cuidar de mi familia. Pero cuidar no significa ser abusada. Amar no significa permitir que me falten al respeto. Ser madre y abuela no significa renunciar a mi propia identidad y bienestar. En ese momento, escuché el timbre de la puerta. Miré por la ventana y vi el carro de Teresa estacionado afuera. Mi corazón se aceleró con una emoción que no había sentido en décadas. Era la emoción de la aventura, de lo desconocido, de elegir mi propio camino por primera vez en años. Un momento, Teresa, grité hacia la puerta. Ya casi termino. Regresé a mi carta con urgencia renovada. Por eso, cuando lean esta nota,
Yo estaré en un avión rumbo a Costa Rica. Me voy a pasar la Navidad en una playa, leyendo libros que he postergado, durmiendo hasta tarde, y recordando quién soy cuando no estoy sirviendo a otros. Me voy a gastar mis ahorros en mi felicidad por primera vez en décadas. El timbre sonó nuevamente. Teresa era puntual como siempre. Pero yo necesitaba terminar esta carta. Necesitaba cerrar este capítulo de mi vida antes de abrir el siguiente. En la mesa encontrarán pan y agua. Es lo único que estoy dispuesta a ofrecer a personas que me han tratado como personal de servicio durante 15 años. Si tienen hambre, los restaurantes están abiertos. Si necesitan dinero para pagar la cena, trabajen por él como yo lo hice toda mi vida. Si necesitan a alguien que cocine para ustedes, contraten un catering. Firmé la carta con mi nombre completo, Isaura Rivas, no su empleada, no su cajero automático, sino una mujer que recuperó su dignidad. Coloqué la carta en el centro de mi mesa del comedor, junto a una hogaza de pan integral y una jarra de agua. La imagen era deliberadamente austera, un contraste brutal con las expectativas que habían alimentado durante años. En lugar del banquete de restaurante que esperaban encontrar, verían la realidad desnuda de su egoísmo. Bajé mi maleta y abrí la puerta para Teresa. Mi amiga me abrazó con una sonrisa radiante. Isaura, te ves preciosa. Ese vestido te queda divino. Era la primera vez en meses que alguien me hacía un cumplido sin pedirme un favor a cambio. Teresa, no sabes lo que significa para mí este viaje, le dije mientras cargaba mi maleta hacia su carro. Siento como si estuviera escapando de una prisión que yo misma construí. Querida, me respondió mientras arrancaba el motor, a veces necesitamos alejarnos para ver claramente lo cerca que estuvimos de perdernos a nosotras mismas. Costa Rica te va a devolver el alma. Mientras nos alejábamos de mi casa, miré por el espejo retrovisor. Era la misma casa donde había criado a Emiliano, donde había construido memorias familiares, donde había envejecido cuidando de otros. Pero también era la casa donde había perdido mi identidad, donde había permitido que me convirtieran en una sombra de quien era realmente. En unas horas, Emiliano y Mirela llegarían con sus 18 invitados hambrientos. Encontrarían mi mesa vacía, mi carta devastadora, y la ausencia de la mujer que habían dado por sentada durante demasiado tiempo. Imaginar sus caras de shock me produjo una satisfacción que jamás pensé que sentiría. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto?, le dije a Teresa mientras manejaba hacia el aeropuerto. Que por primera vez en años, alguien más va a tener que resolver sus propios problemas. Por primera vez en años, yo no voy a estar ahí para limpiar sus desastres, para financiar sus caprichos, para sacrificar mi bienestar por el de ellos. Teresa sonrió. Y lo más hermoso es que recién estás comenzando a descubrir quién eres cuando nadie te necesita para nada. Vas a conocer a la Isaura que existe más allá de ser útil para otros. Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. La Isaura que existe más allá de ser útil para otros. Una mujer que durante 70 años había definido su valor por lo que podía hacer por otros, finalmente iba a explorar quién era cuando nadie le pedía nada. El aeropuerto se veía hermoso desde la distancia, lleno de luces navideñas y promesas de nuevos horizontes. Por primera vez en décadas, yo también tenía derecho a esas promesas. El aeropuerto estaba lleno de familias reuniéndose para Navidad, abrazándose con lágrimas de alegría, cargando regalos envueltos en papeles brillantes. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque con mi pequeña maleta, me sentí como una extraña observando un mundo del que había estado ausente durante años. Un mundo donde las personas se valoraban mutuamente, donde los encuentros familiares eran motivo de celebración genuina, no de explotación disfrazada. Teresa y yo nos sentamos en la sala de espera, y por primera vez en años pude observar a las familias sin el nudo en el estómago que me producía pensar en mi propia disfuncional dinámica familiar. Vi a una abuela anciana siendo ayudada cariñosamente por sus nietos, que cargaban sus maletas y se aseguraban de que estuviera cómoda. Vi a una madre joven recibiendo flores de su hijo adolescente, quien la abrazaba como si fuera lo más preciado del mundo. «Mira eso», le señalé a Teresa, observando a una familia donde todos contribuían para cargar el equipaje. ¿Cuándo fue la última vez que Emiliano me ayudó con algo sin que yo se lo pidiera? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó si necesitaba algo, si estaba cansada, si quería descansar? Teresa siguió mi mirada y asintió comprensivamente. «Isaura, tú criaste a un hombre que aprendió que las mujeres existimos para servirle.
Y Mirela encontró en ti la suegra perfecta para continuar ese patrón. Ellos no van a cambiar hasta que tú cambies las reglas del juego. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Yo había sido cómplice de mi propia explotación. Había enseñado a mi hijo que el amor materno se medía en favores concedidos y dinero prestado. Había permitido que Mirela me viera como un recurso ilimitado en lugar de como una persona con necesidades propias. Mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Eran las 5 de la tarde. Seguramente Emiliano y Mirela estarían preparándose para salir hacia mi casa, ilusionados con el banquete que esperaban encontrar. Miré la pantalla y vi 17 llamadas perdidas y 32 mensajes sin leer. La desesperación había comenzado. Abrí los mensajes más recientes. Emiliano, mamá, por favor contesta. Estamos preocupados. Mirela, suegra, ¿está todo bien? Necesita ayuda con la cena. Y luego, conforme pasaban los minutos sin respuesta, el tono cambió. Mamá, no entendemos por qué no contestas. Suegra, ya vamos en camino, esperamos que esté todo listo. Teresa notó mi expresión y me tocó suavemente el brazo. ¿Quieres contarme qué dice? Están comenzando a darse cuenta de que algo no está normal, le respondí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Por primera vez en 15 años, no estoy disponible cuando me necesitan. Por primera vez en décadas, van a tener que enfrentar las consecuencias de dar por sentado a alguien. El anuncio de nuestro vuelo resonó por los altavoces del aeropuerto. Vuelo 447 con destino a San José, Costa Rica, abordando por la puerta número 12. Mi corazón se aceleró. No era solo un vuelo, era mi escape hacia una versión de mí misma que había estado dormida durante demasiado tiempo. Mientras caminábamos hacia la puerta de embarque, recordé la última vez que había volado. Fue hace 5 años, cuando fui a visitar a mi hermana Ivone en Miami. Había durado solo 3 días porque Emiliano me llamó diciéndome que Mirela había tenido una emergencia y necesitaba que regresara urgentemente para cuidar a los niños. Resulta que la emergencia era que quería salir de compras con sus amigas y no tenía con quién dejar a los pequeños. Corté mis vacaciones, gasté $200 en cambiar mi boleto de avión, y regresé corriendo para cuidar a mis nietos mientras Mirela se compraba una cartera de $1000. Esa noche, mientras los niños dormían, encontré el recibo de la cartera en su bolso. $1000. Más de la mitad de mi pensión mensual, gastados en un capricho mientras yo cancelaba mis únicas vacaciones en años. Nunca más, me prometí a mí misma mientras subía al avión. Nunca más voy a permitir que mis necesidades sean menos importantes que los deseos de otros. Nunca más voy a ser la primera en sacrificarme y la última en ser considerada. El avión era pequeño pero cómodo. Teresa había insistido en pagarme el upgrade a primera clase. Es tu regalo de Navidad, me dijo con una sonrisa. Tu regalo de una amiga que te ama de verdad, sin condiciones, sin listas de exigencias. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla las luces de la ciudad que se alejaban. En algún lugar allá abajo, Emiliano y Mirela estarían llegando a mi casa, abriendo la puerta con la llave que yo les había dado para emergencias, y encontrando mi mesa vacía. Imaginar ese momento me llenó de una satisfacción que jamás pensé que sentiría. El teléfono vibró una última vez antes de ponerlo en modo avión. Era un mensaje de audio de Mirela, y esta vez su voz no sonaba dulce y manipuladora. Sonaba desesperada y molesta. Suegra, no sé qué está pasando, pero toda mi familia ya está en camino. Mi mamá trajo flores, mis hermanos compraron vino caro, todos están emocionados con la cena que usted iba a preparar. Por favor, dígame que no nos va a decepcionar. Por favor, conteste el teléfono. Por favor, dígame que no nos va a decepcionar. Esas palabras resonaron en mi mente como una revelación. Durante 15 años, la única persona que había sido decepcionada constantemente era yo. Decepcionada por la falta de consideración, por la ausencia de gratitud genuina, por ser tratada como un objeto en lugar de como una persona. Puse el teléfono en modo avión y cerré los ojos. En 2 horas estaría en Costa Rica, despertando en una vida donde mis decisiones me pertenecían únicamente a mí. Una vida donde nadie me enviaría listas de exigencias por WhatsApp. Una vida donde el valor de Isaura Rivas no se mediría por su utilidad para otros. La azafata me ofreció champagne. ¿Estás celebrando algo especial?, me preguntó con una sonrisa amable. Sí,
le respondí, aceptando la copa con manos que ya no temblaban. Estoy celebrando mi independencia. Estoy celebrando que a los 70 años, finalmente aprendí a ponerme a mí misma en primer lugar. Brindé conmigo misma mientras el avión se elevaba hacia las nubes. Abajo, en mi casa vacía, una carta esperaba ser leída por una familia que estaba a punto de aprender una lección que yo había tardado 70 años en enseñar, que el amor verdadero no se demuestra con listas de exigencias, sino con respeto, consideración y reciprocidad. Por primera vez en décadas, la Navidad de Isaura Rivas iba a ser exactamente como ella quería que fuera. 3 días después, mientras tomaba mi café matutino en la terraza del hotel frente al mar en Costa Rica, mi teléfono comenzó a sonar con una intensidad que no había experimentado en años. Habían sido 3 días de silencio digital absoluto, 3 días donde Isaura Rivas había existido únicamente para sí misma, sin responder a ninguna demanda externa, sin preocuparse por las necesidades de nadie más. El amanecer costarricense pintaba el cielo de colores que había olvidado que existían, naranjas dorados, rosas suaves, amarillos cremosos que se reflejaban en las olas tranquilas. Por primera vez en décadas, había dormido hasta que mi cuerpo quiso despertar, sin alarmas, sin la urgencia de preparar desayunos para otros, sin la ansiedad de revisar mensajes que pudieran contener nuevas exigencias. Teresa se acercó con su propia taza de café, luciendo un sombrero de paja que había comprado en el mercado local. «Buenos días, rebelde», me dijo con una sonrisa traviesa. «¿Ya te sientes lista para enfrentar la realidad del mundo que dejaste atrás?» El teléfono siguió insistiendo. Eran las 7 de la mañana hora de Costa Rica, lo que significaba que en casa eran las 9. Seguramente Emiliano había estado toda la noche enviando mensajes, tratando de procesar lo que había encontrado en mi mesa 3 días atrás. «Creo que es hora de leer los mensajes», le dije a Teresa, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. 3 días debe ser suficiente tiempo para que entiendan que algo cambió para siempre. Abrí la aplicación de mensajes y me encontré con una avalancha de comunicaciones que contaban toda la historia de esa noche navideña desastrosa. Los primeros mensajes, enviados alrededor de las 7 de la noche del 24 de diciembre, eran de confusión. «Mamá, llegamos y no hay nadie. ¿Dónde estás? La casa está oscura. ¿Te sientes bien?» Luego vinieron los mensajes de pánico cuando encontraron mi carta. Emiliano había enviado fotos del papel, como si necesitara evidencia de que realmente había sucedido. La imagen mostraba mi mesa del comedor con el pan, el agua, y mi carta prolijamente doblada en el centro, rodeada de la vajilla fina que ellos esperaban ver llena de manjares. «Mamá, esto no puede ser en serio. Toda la familia de Mirela está aquí. Los niños tienen hambre. Por favor, dime dónde estás». El tono desesperado de sus mensajes me reveló algo que nunca había considerado. Por primera vez en 15 años, Emiliano había tenido que enfrentar las consecuencias de sus expectativas sin tener a su madre para resolver el problema. Mirela también había escrito, y su evolución emocional a través de los mensajes era fascinante de observar. Comenzó con su tono usual de falsa preocupación. «Suegra, esperamos que esté bien. Nos preocupa no encontrarla». Pero conforme pasaban las horas sin respuesta, su verdadera personalidad emergió. «Esto es muy irresponsable. Toda mi familia vino esperando la cena que usted prometió». ¿Prometió? Esa palabra me llamó especialmente la atención. Yo nunca había prometido nada. Ellos habían enviado una lista de exigencias y habían asumido automáticamente que yo la cumpliría. La diferencia era abismal, pero revelaba perfectamente cómo me habían visto durante todos estos años, como un servicio contratado que no podía negarse a cumplir órdenes. Seguí leyendo. Los mensajes de la noche del 24 mostraban una progresión de emociones que iba desde la confusión hasta la ira. Los papás de Mirela gastaron dinero en flores y vino para acompañar su cena. Los niños están llorando porque dijimos que la abuela había preparado algo especial. Tuvimos que ordenar pizza para 18 personas. Gastamos $200 en comida que no queríamos. $200 en pizza. Menos de la mitad de lo que me habría costado preparar su banquete exigido, y ellos lo consideraban una tragedia financiera. La ironía era tan perfecta que no pude evitar sonreír. Teresa, que había estado leyendo por encima de mi hombro, soltó una carcajada. ¿En serio se están quejando de gastar $200 después de todos los miles que tú has gastado en ellos? La falta de autoconciencia es impresionante.
Los mensajes del 25 de diciembre mostraron un cambio de estrategia. Habían pasado de la confusión y la ira a la manipulación emocional. Mamá, los nietos te extrañan. Preguntan por qué la abuela no vino a Navidad. Catarina está preguntando si hizo algo malo para que te fueras. Toda la familia está preocupada. Nunca habías hecho algo así. Catarina, mi nieta de 12 años, la única persona en toda esa familia que me trataba como un ser humano en lugar de como un servicio. Ella era la única que me preguntaba cómo me sentía, la única que me abrazaba sin pedirme nada a cambio, la única que parecía disfrutar genuinamente de mi compañía más allá de lo que pudiera cocinar para ella. Por primera vez desde que había tomado esta decisión, sentí una punzada de culpa. Pero inmediatamente recordé algo crucial. Catarina era también la única persona que se beneficiaría de verme respetarme a mí misma. Ella necesitaba un ejemplo de una mujer que ponía límites, que valoraba su propia dignidad, que no permitía ser tratada como una alfombra emocional. Los mensajes del 26 revelaron que habían comenzado a investigar mi paradero. Mamá, llamé a todos los hospitales. Nadie sabe nada de ti. Fuimos a casa de la tía Ivone. Dice que no sabe dónde estás, pero que te apoya en cualquier decisión que hayas tomado. Ivone, mi hermana mayor, siempre había sido más directa que yo. Seguramente les había dicho algunas verdades incómodas que necesitaban escuchar. Finalmente, llegué a los mensajes más recientes, enviados esa misma mañana. El tono había cambiado completamente. Ya no había ira ni manipulación. Había algo que nunca antes había visto en los mensajes de mi hijo. Humildad. Mamá, he estado pensando en todo lo que escribiste en tu carta. Mirela y yo hemos estado hablando. Tal vez no nos hemos dado cuenta de cuánto hemos dependido de ti. Tal vez no hemos sido justos contigo. Era el primer mensaje en 15 años donde Emiliano reconocía que había un problema en nuestra relación. Pero el mensaje que más me impactó fue el último, enviado apenas una hora antes. Mamá, no sé dónde estás, pero espero que estés bien. Espero que estés haciendo algo que te haga feliz. Por primera vez en mi vida adulta, me doy cuenta de que nunca te he preguntado qué quieres tú. Cuando regreses, si quieres regresar, me gustaría empezar de nuevo. Me gustaría conocer a mi mamá, no solo a la mujer que resuelve nuestros problemas. Cerré el teléfono y miré hacia el océano. Las olas seguían su ritmo eterno, ajenas a los dramas humanos, recordándome que la vida continuaba independientemente de nuestros conflictos familiares. Una gaviota se posó cerca de mi mesa, picoteando migajas de mi desayuno sin pedir permiso, simplemente tomando lo que necesitaba. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dije a Teresa. Que por primera vez en 15 años, mi hijo me está viendo como una persona separada de él. Por primera vez, se está cuestionando cómo me trata. Y lo más importante, por primera vez, yo no estoy ahí para darle las respuestas fáciles. Una semana después de mi regreso de Costa Rica, estaba sentada en mi jardín trasero tomando té de manzanilla cuando escuché el timbre de la puerta. Era domingo por la tarde, y por primera vez en años, no tenía planes que involucraran cocinar para otros o resolver problemas ajenos. Había pasado la mañana leyendo una novela que había comprado en el aeropuerto de San José, una historia sobre una mujer que redescubría su identidad después de décadas de vivir para otros. A través de la mirilla vi a Emiliano parado en mi puerta, pero no venía acompañado de Mirela ni de los niños. Llevaba flores en una mano y lo que parecía ser una caja de chocolates en la otra. Por primera vez en años, mi hijo había venido a visitarme sin traer una lista de problemas por resolver o favores por pedir. Abrí la puerta lentamente. Emiliano lucía diferente. Había algo en su postura, en su expresión, que no había visto antes. Parecía más pequeño, más humilde, como un niño que había sido castigado y finalmente entendía por qué. «Hola, mamá», dijo con voz suave. «¿Puedo pasar? Me gustaría hablar contigo». Lo invité a sentarse en la sala, la misma sala donde durante años había recibido sus visitas que invariablemente terminaban con peticiones de dinero o solicitudes de favores. Esta vez, sin embargo, él se sentó en el borde del sofá, nervioso, como si fuera la primera vez que visitaba la casa de una extraña. «Mamá», comenzó, jugando con las flores que había traído, «pasé toda la semana que estuviste fuera pensando en tu carta. En todo lo que escribiste. Y me di cuenta de algo terrible. No recuerdo la última vez que te pregunté cómo estabas sin necesitar algo de ti.
Sus palabras me sorprendieron por su honestidad. Durante 30 años de ser su madre, esa era la primera vez que Emiliano reconocía abiertamente que había algo fundamentalmente desequilibrado en nuestra relación. Cuéntame sobre tu viaje, continuó. Quiero saber qué hiciste, cómo te sentiste, qué pensaste. Quiero conocer a mi mamá como persona, no solo como la mujer que siempre está disponible cuando la necesito. Le conté sobre Costa Rica, sobre los amaneceres que había contemplado sin prisa, sobre los libros que había leído en la playa, sobre las conversaciones que había tenido con Teresa y con otros viajeros que conocimos. Le conté sobre la liberación que había sentido al tomar decisiones únicamente basadas en mis propios deseos, sobre la paz de no tener que preocuparme por las necesidades de nadie más. Mamá, me interrumpió en un momento. ¿Tú eras feliz antes? Quiero decir, eras feliz cocinando para nosotros, prestándonos dinero, resolviendo nuestros problemas. La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. Nadie me había preguntado sobre mi felicidad en décadas. No, hijo, le respondí con una honestidad que me sorprendió. No era feliz. Me sentía útil, me sentía necesaria, pero no era feliz. Me había convertido en una versión de mí misma que existía únicamente en función de otros. Emiliano asintió lentamente. Mirela y yo hemos estado yendo a terapia de pareja desde que regresaste. La terapeuta nos ha ayudado a entender cómo te hemos tratado. Nos dijo algo que nunca habíamos considerado, que una relación donde solo una persona da y la otra recibe no es amor, es explotación. Esas palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Por primera vez en años, alguien de mi familia había usado la palabra correcta para describir lo que había estado viviendo. Explotación. No era amor mal expresado, no era una familia muy unida, no era tradición. Era explotación pura y simple. Mamá, quiero pedirte perdón, continuó Emiliano, y por primera vez en la conversación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdón por tratarte como si fueras nuestro banco personal. Perdón por asumir que siempre estarías disponible para resolver nuestros problemas. Perdón por no valorar tu tiempo, tu dinero, tu energía. Perdón por enseñarles a mis hijos que así es como se trata a las abuelas. Sus disculpas sonaban genuinas, pero yo había aprendido a ser cautelosa con las palabras bonitas. Emiliano, aprecio tus disculpas, pero necesito que entiendas que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. No voy a volver a ser la misma mujer que vaciaba su cuenta bancaria cada vez que ustedes tenían un capricho. Lo entendemos, respondió rápidamente. De hecho, Mirela y yo hemos estado calculando todo el dinero que nos has prestado en los últimos 5 años. Son $32,000. Mamá, $32,000 que nunca te devolvimos porque asumimos que era tu obligación ayudarnos. La precisión de la cifra me impresionó. Significaba que realmente habían hecho el ejercicio de recordar cada préstamo, cada favor financiero, cada vez que habían metido la mano en mi cartera. Hemos hablado con un asesor financiero, continuó. Vamos a vendernos la camioneta que compramos con tu dinero y vamos a darte la mitad ahora mismo. El resto te lo pagaremos en cuotas mensuales de $500 durante los próximos 2 años. No es negociable, mamá. Es lo que te debemos. Saqué un sobre de su chaqueta y me lo entregó. Adentro había $16,000 en efectivo. Es la mitad de nuestra deuda contigo, dijo. La otra mitad la recibirás puntualmente cada mes, te lo prometo. Por primera vez en años, sentí que mi hijo me estaba tratando como a un ser humano digno de respeto y consideración. Pero también sabía que las palabras eran fáciles y que los verdaderos cambios se demostraban con acciones sostenidas en el tiempo. Hay algo más, dijo Emiliano, sacando su teléfono. Catarina quiere hablar contigo. Ella ha estado muy preocupada, pero también muy orgullosa de ti. Dice que finalmente entendió lo que significa ser una mujer fuerte. Mi nieta apareció en la pantalla del teléfono con una sonrisa radiante. Abuela Isaura, papá me contó que te fuiste de viaje sola a Costa Rica. Eso es increíble. Cuando sea grande, yo también quiero ser valiente como tú. Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda. Catarina había entendido la lección más importante, que una mujer tiene derecho a poner límites, a valorarse a sí misma, a exigir respeto. Mi decisión no solo había salvado mi propia dignidad, sino que había enseñado a mi nieta que ella no tenía que aceptar menos de lo que merecía. Te amo, abuela, continuó Catarina,
Y papá me dijo que vamos a empezar a visitarte solo para estar contigo, sin pedirte nada. ¿Te parece bien si vengo el próximo sábado y hacemos galletas juntas? Yo traigo los ingredientes. Después de colgar, Emiliano y yo nos quedamos en silencio por unos minutos. Había tanto que procesar, tanto que reparar, tanto que construir desde cero. Pero por primera vez en años, sentía esperanza. No la esperanza ciega de que las cosas volvieran a ser como antes, sino la esperanza sólida de que podían ser mejores. Mamá, dijo Emiliano antes de irse, sé que va a tomar tiempo que confíes en que este cambio es real. Sé que hemos prometido cosas antes y no las hemos cumplido. Pero quiero que sepas que tu carta me cambió la vida. Me hizo darme cuenta de que había perdido a mi mamá en algún momento del camino y la había reemplazado con una empleada doméstica gratuita. Después de que se fue, me quedé sentada en mi jardín hasta que oscureció. En mis manos tenía $16,000, más dinero del que había visto junto en años. Pero más importante que el dinero era la sensación de que finalmente, a los 70 años, había aprendido la lección más importante de mi vida, que enseñar a otros cómo tratarnos es la responsabilidad más importante que tenemos hacia nosotros mismos. Esa noche, mientras preparaba mi cena favorita solo para mí, reflexioné sobre el viaje que había comenzado con una lista cruel de exigencias navideñas. Había terminado con algo mucho más valioso, el respeto de mi familia y, más importante aún, mi propio autorrespeto. Miré hacia el futuro y por primera vez en décadas, vi posibilidades que me pertenecían únicamente a mí. Viajes que quería hacer, libros que quería leer, amistades que quería cultivar, sueños que había postergado durante demasiado tiempo. Isaura Rivas había pasado 70 años aprendiendo a ser útil para otros. Los años que le quedaban los dedicaría a ser feliz para sí misma. Y esa, decidí mientras brindaba conmigo misma con una copa de vino, era la mejor inversión que había hecho en toda mi vida. No es venganza, es liberación. Y nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir para una misma. Han pasado 6 meses desde aquella Navidad que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en mi nuevo apartamento frente al mar en Puerto Vallarta, un lugar que compré con parte del dinero que Emiliano me devolvió y con mis propios ahorros que finalmente me permití usar en mi felicidad. Cada mañana despierto sin alarma, sin la ansiedad de revisar mensajes que puedan contener nuevas exigencias, sin la presión de ser útil para alguien más antes de ser buena conmigo misma. El sonido de las olas ha reemplazado el timbre insistente de mi teléfono, y el aroma del café que preparo solo para mí ha reemplazado el estrés de cocinar banquetes para personas que daban mi esfuerzo por sentado. No voy a mentir y decir que el cambio fue fácil. Durante las primeras semanas después de aquella Navidad, hubo momentos en que dudé de mi decisión. 70 años de vivir para otros no se borran de la noche a la mañana. Había momentos en que mi instinto maternal me gritaba que debía regresar, disculparme, volver a ser la Isaura de siempre. Pero cada vez que sentía esa tentación, recordaba la humillación de esa lista de WhatsApp, recordaba los $32,000 que había regalado sin cuestionamientos, recordaba las lágrimas de frustración que derramé en silencio durante años. La relación con Emiliano y Mirela ha mejorado, pero sobre bases completamente nuevas. Emiliano cumplió su palabra. Cada mes deposita religiosamente $500 en mi cuenta, y cada transferencia viene acompañada de un mensaje que dice simplemente con amor y respeto, mamá. Nunca han faltado a un pago, y nunca han intentado negociar una reducción o una postergación. Mirela, por su parte, me sorprendió hace 3 meses. Apareció en mi puerta con una carta escrita a mano, algo que jamás pensé que haría. En esa carta me pedía perdón por haberme visto como un recurso en lugar de como una persona. Me contó que la terapeuta les había preguntado cómo se sentirían si sus propios hijos los trataran a ellos como ellos me habían tratado a mí. Esa pregunta, me escribió, la había mantenido despierta durante semanas. Suegra, decía la carta, quiero que sepa que he estado enseñándole a mis hijos a ahorrar parte de su mesada para comprarle regalos de cumpleaños y Navidad. Quiero que aprendan que el amor se demuestra con consideración y reciprocidad, no con exigencias. Quiero que crezcan sabiendo que las abuelas son para ser queridas y respetadas, no para ser explotadas. La carta me emocionó hasta las lágrimas, no solo porque representaba un cambio genuino en Mirela, sino porque significaba que mis nietos estaban aprendiendo una lección que podría protegerlos de perpetuar patrones tóxicos en sus propias relaciones futuras. Catarina ha sido mi mayor alegría en todo este proceso. Cada sábado por la tarde tenemos una videollamada donde me cuenta sobre sus estudios, sus sueños,
sus preocupaciones. Por primera vez en mi vida como abuela, estas conversaciones no involucran pedidos de dinero, favores o resolución de problemas. Son conversaciones reales entre dos mujeres que se respetan mutuamente. Hace un mes me dijo algo que jamás olvidaré. Abuela, cuando sea grande, quiero ser independiente como tú. Quiero que la gente me quiera por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. La Navidad pasada fue muy diferente. En lugar de cocinar para 18 personas, Teresa y yo organizamos una cena íntima para 8 amigas viudas como nosotras. Cada una trajo un plato, cada una contribuyó con algo, cada una fue valorada por su compañía, no por su utilidad. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago, brindamos por nuestras libertades recién encontradas, y por primera vez en décadas, yo también fui una invitada en lugar de la anfitriona esclava. Emiliano y su familia me invitaron a pasar la Nochebuena con ellos, pero establecí mis propias condiciones. Llegaría después de la cena, me quedaría solo 2 horas, y no haría ningún trabajo doméstico. Aceptaron sin protestar. Cuando llegué, encontré la mesa puesta con comida que habían preparado ellos mismos, nada elaborado pero hecho con esfuerzo propio. Mirela había cocinado, Emiliano había puesto la mesa, y los niños habían hecho postres sencillos con sus propias manos. Fue hermoso ver a mi familia funcionando sin depender de mí para cada detalle. Fue hermoso ser tratada como una invitada especial en lugar de como personal de servicio. Y fue aún más hermoso irme a mi casa a las 10 de la noche, sabiendo que mi valor en esa celebración no había dependido de mi capacidad para resolver problemas ajenos. Económicamente, mi vida se ha transformado por completo. Sin los gastos constantes en emergencias familiares, sin las cenas costosas que financiaba mensualmente, sin los préstamos que nunca se devolvían, he podido crear un fondo de emergencia real para mi vejez. El dinero que Emiliano me está devolviendo lo he invertido en un plan de retiro que me dará seguridad financiera por el resto de mi vida. Pero el cambio más profundo no ha sido económico, sino emocional. He redescubierto partes de mi personalidad que había enterrado durante décadas. He vuelto a leer vorazmente, he tomado clases de pintura, he aprendido a usar aplicaciones de viajes para planear mis propias aventuras. El mes que viene viajaré sola a España, el viaje que había postergado tantas veces por emergencias familiares que nunca fueron verdaderas emergencias. He aprendido que la culpa que sentía cuando priorizaba mis propios deseos no era culpa real, sino programación social que me había enseñado que las mujeres, especialmente las madres y abuelas, existimos únicamente para servir a otros. Desaprender esa programación ha sido el trabajo más difícil y más liberador de mi vida. Ahora entiendo que lo que hice aquella Navidad no fue cruel, fue necesario. No fue egoísta, fue autopreservación. No fue una rabieta, fue una revolución personal que llegó 70 años tarde, pero que llegó a tiempo para salvar los años que me quedan. A las mujeres que me leen y que se reconocen en mi historia, quiero decirles algo: nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para redescubrir quién eres más allá de tu utilidad para otros. El miedo a decepcionar a otros no debe ser más fuerte que el compromiso de no decepcionarte a ti misma. Hoy, mientras el sol se pone sobre el Pacífico mexicano, brindo por la mujer que fui y por la mujer que soy ahora. Brindo por cada lágrima que me llevó a esta claridad, por cada dólar que recuperé, por cada límite que establecí. Brindo por las mujeres que se atreven a decir no más cuando la vida las reduce a personal de servicio gratuito. Mi nombre es Isaura Rivas. Tengo 70 años. Y finalmente, después de toda una vida, estoy viviendo para mí misma. Esa es mi victoria. Esa es mi libertad. Y esa es la herencia más valiosa que puedo dejarle a mi nieta, la certeza de que una mujer siempre tiene derecho a exigir respeto, sin importar su edad, sin importar cuánto tiempo haya permitido lo contrario. La vida es demasiado preciosa para vivirla de rodillas. Yo me levanté a los 70 años. Tú puedes levantarte a cualquier edad.